¿Te has preguntado alguna vez por qué nuestros antepasados construían muros no para protegerse de otros hombres, sino para evitar que lo que habitaba en los rincones oscuros de la Tierra entrara a sus aldeas? La civilización moderna cree que ha conquistado el planeta con luces y tecnología. Pero cuando la electricidad falla y te quedas solo en la oscuridad, te das cuenta de que los monstruos del folclore antiguo nunca desaparecieron. Solo aprendieron a esconderse mejor. El hombre moderno comete el error ingenuo de subestimar las leyendas antiguas, tratándolas como simples cuentos de ficción para asustar niños. Pero no es una simple superstición de ancianos ignorantes. Es un aviso biológico que tus genes recuerdan muy bien. Pero, ¿por qué mientras más intentas autoconvencerte de que el crujido en el fondo del pozo fue solo una piedra cayendo, tu ritmo cardíaco sigue aumentando? ¿Por qué la mención de un abismo oscuro despierta una alarma ancestral en tu cerebro? Suena a locura, suena a paranoia, pero tu instinto de supervivencia sabe que la lógica humana no sirve de nada cuando te enfrentas a lo inexplicable. El escepticismo es el escudo de los cobardes. En el Japón feudal, ignorar las advertencias significaba una muerte grotesca. En 1954, durante unos trabajos de excavación en un pueblo fantasma de la isla de Hokkaido, arqueólogos del gobierno japonés desenterraron un expediente sellado del período Edo. Los antiguos textos de la región no hablaban de demonios metafóricos, sino de una amenaza física aberrante, el muon, la deidad hambrienta del vacío. Las crónicas prohibidas describían un ser que no pertenecía a este plano y que requería un ritual de confinamiento perpetuo dentro de la tierra, sellado con bloques de piedra y cuerdas sagradas. No eran historias para dormir, eran instrucciones de contención biológica y espiritual. Hoy vamos a desenterrar ese expediente prohibido que las autoridades prefieren encubrir. Si eres de los que no puede dormir sin una luz encendida o teme mirar debajo de la cama, este vídeo definitivamente no es para ti. Apaga la pantalla ahora mismo. Pero si tu mente es lo suficientemente fuerte para soportar el horror real y estás listo para conocer a la abominación que la historia intentó borrar, quédate hasta el último segundo. Si te quedas hasta el final, entenderás la siniestra realidad de por qué la arquitectura antigua prohibía dejar un pozo abierto y cómo el error más invisible de tu percepción te puede convertir en la presa de una fuerza superior. Principio 1. El magnetismo del vacío inquietante. Hablemos del primer principio, el territorio de los olvidados y la paradoja de la atracción del abismo. La mente humana tiene una falla evolutiva. Cuando estamos ante un agujero profundo y negro, una parte de nuestro cerebro experimenta un impulso irracional de mirar fijamente, de buscar formas en la nada. El muon utiliza esta debilidad como su principal mecanismo de caza. Según los manuscritos recuperados de Hokkaido, esta deidad hambrienta no posee una forma fija. Es una masa de sombras vivientes y extremidades hipertexturizadas que se adaptan al valle inquietante. Cuando un humano se asoma a un pozo seco, el ser altera la oscuridad del fondo para imitar sutilmente un rostro humano o el brillo de un objeto familiar. Pero aquí es donde el peligro se vuelve asfixiante. Lo peor no es lo que ves, sino lo que tu mente hace después. Un informe confidencial de la Universidad de Kioto sobre mitología censurada detalla que el cerebro procesa la negrura de los pozos activando la paranoia. La víctima queda atrapada en un trance visual. Creas una falsa seguridad pensando que controlas la situación porque estás arriba, pero la criatura ya ha estirado sus hilos invisibles. En el Japón feudal, los pozos secos se cubrían con losas de 1 tonelada porque sabían que si un solo habitante miraba el fondo por más de 3 segundos, la deidad consumía su cordura, dejándolo como una cáscara vacía dispuesta a saltar voluntariamente hacia las garras de la abominación. Si sientes una extraña tensión en la nuca al imaginar ese vacío, dale un me gusta al vídeo. Es tu reconocimiento inconsciente de que la advertencia ha despertado tu instinto. Solo las mentes elegidas continúan después de este bloque. Principio 2. El engaño del mimetismo acústico. El segundo principio es el engaño del mimetismo acústico. ¿Cómo sobrevive una deidad atrapada en el aislamiento de la Tierra si nadie se acerca? La respuesta desnuda nuestra total vulnerabilidad. Las crónicas de los exploradores jesuitas del siglo XVII describieron aldeas enteras en las montañas de Nagano que fueron abandonadas de la noche a la mañana. En los diarios de los monjes se repetía un patrón perturbador: el pozo del pueblo empezó a hablar. La criatura no ruge, ni emite sonidos monstruosos. El muon absorbe el eco de los lamentos, las voces de niños de la aldea o el llanto de un animal herido. El hombre moderno, con su arrogancia científica,
Pensaría que es un efecto de la resonancia o el viento atrapado en las tuberías. Esa falsa seguridad urbana es su boleto hacia la carnicería. Imagina la escena, es medianoche, el silencio en el bosque es absoluto, y desde el fondo de la tierra descubres un susurro que pronuncia tu nombre con la voz exacta de alguien que perdiste hace años. Tu cerebro evolutivo te ordena huir, pero la curiosidad mórbida y la desesperación te obligan a dar un paso al frente. Los registros antiguos determinan que la criatura estira su cuello deforme y sus dedos kilométricos hacia el borde del pozo solo cuando nota que tu respiración se ha acelerado por el miedo. El sonido no es una ilusión. Es el anzuelo de un depredador milenario que sabe perfectamente qué fibra tocar para romper tu cordura. Principio 3. La parálisis por indefensión primaria. Pasemos al tercer principio, la mirada que paraliza el instinto. La ciencia actual describe la parálisis por miedo como una respuesta biológica para pasar desapercibido ante un depredador. Pero, ¿qué pasa cuando la criatura se alimenta precisamente de tu inmovilidad? Aquí es donde el horror psicológico se vuelve visceral. En 1978, un informe biológico confidencial analizó los cuerpos encontrados en una fosa común cerca de un antiguo templo sintoísta. Los cadáveres no presentaban heridas de armas, pero sus rostros estaban petrificados en una mueca de pánico absoluto y sus pupilas estaban totalmente dilatadas. Habían muerto por shock neurogénico. Habían visto al dios olvidado cara a cara. Cuando rompes la regla ancestral y miras hacia el vacío de la tierra, y la luz de la luna ilumina por un milisegundo la anatomía aberrante de la criatura, sus múltiples ojos asimétricos, su piel húmeda que imita el suelo podrido, tu mente experimenta un colapso. La arrogancia del hombre del siglo XXI se desmorona. Te das cuenta de que eres completamente insignificante. La criatura no tiene prisa por atraparte, disfruta del aislamiento de su presa. Sabe que tus músculos no van a responder porque tu cerebro no puede procesar una anomalía que desafía las leyes de la física y la biología. Te quedas congelado al borde del abismo, cayendo en una demencia progresiva mientras la sombra empieza a subir por las paredes de piedra. Principio 4. La contaminación del entorno liminal. El cuarto principio es la contaminación del entorno. El verdadero peligro de romper el ritual de confinamiento de una deidad hambrienta es que el pozo es solo la puerta de entrada. Si miras el vacío y sobrevives para contarlo, la experiencia no termina cuando te alejas del lugar. Los antropólogos ocultos sostienen que el muón infecta la percepción de su víctima. Los espacios liminales de tu vida cotidiana, el pasillo oscuro de tu casa, el espacio vacío entre tu armario y la pared, comienzan a adoptar la misma atmósfera asfixiante y lúgubre del pozo seco. La paranoia se vuelve crónica. Sientes que estás siendo observado desde cualquier rincón donde la luz no llegue. La criatura ya no necesita estar físicamente allí, ha colonizado tu mente a través del miedo evolutivo, transformando tu propio hogar en su territorio de caza privado. Hagamos una pausa y repasemos las crónicas de este secreto prohibido antes de que el abismo termine de cerrarse sobre ti. Hemos analizado la anatomía del miedo elemental a través de 3 advertencias ineludibles. Primero, el magnetismo del vacío inquietante. Esa trampa visual que explota la falla de nuestro cerebro de buscar formas en la nada. Segundo, el engaño del mimetismo acústico. El juego sucio de una criatura ancestral que imita voces familiares para anular tu instinto de supervivencia, en el aislamiento. Y finalmente, la parálisis por indefensión primaria. El momento aberrante en que la fragilidad humana se quiebra ante la mirada de una deidad que destruye la cordura, con su sola presencia. La arrogancia de la ciencia moderna ha intentado borrar estas verdades, pero los archivos desclasificados y los cuerpos petrificados de la historia demuestran que el peligro es real. Solo el 5% de los que entran en este bosque oscuro logran mantener la cordura y llegar al final del vídeo. El resto ha huido ante la incomodidad de la verdad. Si tú formas parte de este grupo selecto de mentes que soportan el horror real, debes sellar tu protección psicológica ahora mismo. Deja abajo, en los comentarios, la palabra clave maldición en mayúsculas, y suscríbete al canal. Al escribir maldición, estás haciendo un pacto de comunidad con aquellos que no ignoran las advertencias ancestrales. Para los primeros 50 en comentar, dejaré un dato extra en las respuestas. El fragmento traducido del ritual del periodo Edo para proteger las habitaciones del acecho del muón. No dejes tu mente desprotegida ante la noche. Mantén las luces encendidas, no escuches los susurros del viento y, sobre todo, nunca mires hacia el vacío de la tierra. El abismo te está observando de vuelta.